Hare Krishna devotos, hoy estamos transmitiendo la clase del viernes 19 de junio. Guru Maharaj está explicando que el día de hoy la clase está un poquito tarde porque tuvieron una reunión del Templo del Entendimiento Védico, la sección de las exhibiciones. Ahora no está aceptando ninguna reunión hasta el miércoles 1 de julio. Mañana es sábado. Y el miércoles es el día de Ratra Yatra, el 23. Y espero que todos estén registrándose en la página web, de www.mercyonwheel.com. No hay una S. Esa es la página para registrarse en el Ratra Yatra virtual. Estamos esperando cientos, miles de registraciones de Bangladesh. Y esperamos que todos los devotos asistan. También, si Krishna así lo desea, que todos estén orando, que si Krishna está complacido, que si así Krishna lo desea, que Bhakti Charu Swami se recupere pronto. Hoy estamos leyendo las inclinaciones afectivas de Sri Gaurahari hacia sus devotos. Srivas Pandit dijo: Oh Señor Gauranga, qué tristeza puedo yo tener cuando tu cara, cuando tu rostro de loto auspicioso está presente en mi casa. প্রভুর বচন তখন শুনিয়া শ্রীবাস লটাইয়া ভূমি বলে শুনো নাথ, তব রসভঙ্গ সহিতে না পারি আমি। Then hearing these words of the Lord, Srivas Pandita began rolling. Al escuchar este verso del Señor, Srivas Pandit rugió en Harinam y le dijo: oh mi Señor, yo no puedo tolerar que haya alguna interrupción de tus kirtans. Srivas Pandit estaba totalmente fijo en complacer al Señor. Y él quería que el kirtan del Señor continúe sin ninguna interrupción. Y por esa razón él no dijo nada acerca de su hijo que estaba dejando el cuerpo.
কহিলেন পণ্ডিতের পুত্রের বৃত্তান্ত। All the finally, the great devotees are present. Finally, the great devotees who Al were fin, present, finalmente todos los devotos, los grandes devotos que estaban presentes, They told Lord Gauranga about Srivas Pandit's sons. le dijeron al señor Goranga acerca de el hijo de Srivas Pandit, Situation. de la situación con el hijo de Srivas Pandit. সভ্রমে বলয় প্রভু কহ কতক্ষণ, শুনিলেন চারিদণ্ড রজনী যখন। The Lord Gauranga gravely asked, the Lord Gauranga gravely asked, El señor "When did this Goranga happen?" when did this happen? seriamente He preguntó, heard that ¿cuándo pasó esto? Le dijeron, in heaven, the incident occurred hemos escuchado que el incidente ocurrió temprano en la noche. Early in the evening. তোমার আনন্দ ভঙ্গ ভয়ে শ্রীনিবাস, কাহারেও ইহা নাহি করেন প্রকাশ। as Srivas Pandit was afraid that he would break your ecstasy. Srivas Pandit was afraid that he would break your ecstasy. Srivas Pandit tenía miedo de que iba a interrumpir su éxtasis He did not inform y por esa razón no informó nada, about this. no le dijo nada a nadie acerca de esto. পরলোক হইয়াছে আড়াই প্রহর, এবে আজ্ঞা দেহ কার্য করিতে সত্তর। He has left his body 7.5 and 2.5 hours or 7.5 hours ago. He had left his body Él había dejado su 7.5 cuerpo como 7 horas, 2.5 hours, 7.5 hours. 2.5 hours or 7.5 Not hours. 2.5 hours. 2.5 hours or 7.5 hours ago. había dejado el cuerpo como hace 7 horas y medias atrás. One braha is 3 hours. Un braja es 3 horas So please give y your por eso order decían también 2 braja y and medio. we'll go So please, to perform the last rites. so please give your orders. We will go to perform the last rites. Entonces si usted da la orden, Srivas irá a hacer los últimos rituales. একটি তনয় মরিয়াছে না,
তাহে মোর কিবা দুঃখ যদি সব মরে তোমারে হেরিয়া তবু তো পাইব সুখ Only one of my sons had died, O Lord, and has that really made me upset? Even if all Oh mi of Señor, my solo sons die, uno then I de will mis certainly hijos se ha feel muerto. more enough happiness Eh, by seeing you. y así murieran todos mis hijos, no, no, no podré obtener la misma felicidad que cuando lo veo a usted. Normally, if a householder Normalmente cuando en un hogar pierden su hijo, se sufre con mucha lamentación. Pero Srivas Pandit era tan dedicado al Señor Chaitanya was so dedicated to Lord Chaitanya And if he saw Lord Chaitanya, then he would only feel happiness. que cuando él veía al Señor Chaitanya, él solo sentía felicidad. তব নৃত্যভঙ্গ হইলে আমার মরণ হইতে হরি তাই কুসংবাদ না দিল তোমারে বিপদ আশঙ্কা করি I would certainly die on the Yo spot ciertamente if I were to interrupt your chanting. moriré si de alguna manera interrumpo tu canto congregacional. Es por esa razón que yo no te informé de estas malas noticias, The calamity of disturbing your ecstasy. porque no soportaría la calamidad de interrumpir tu éxtasis. So Srivas Pandit, he thought Entonces Srivas Pandit pensaba instead of the chanting and dancing of Lord Hari, So Srivas Pandit thought that to disturb the chanting Él and pensaba dancing que of Lord el Gaurahari interrumpir el canto y el baile del señor Gaurahari sería como la muerte misma. would be like death to himself. so he didn't inform the Lord Y entonces por esa razón él about the death of his son. no le dijo al Señor acerca de la muerte de su hijo, About the death of his son, Being afraid that it would disturb the Lord's kirtan. being afraid that he would disturb the Lord's kirtan. teniendo miedo de que podría perturbar el kirtan del Señor. Auranga. So much was he dedicated to Lord Gauranga. Tanto era su dedicación al Señor Gauranga. মৃত্যু সুত লয়ে সৎকার করুণ সবে এতক শুনিয়া গোরা দ্বিজমণি কাঁদিতে লাগিল তবে Lord, if you will kindly grant us your permission now, Mi Señor, si then tan solo we shall all amablemente take nos our das body entonces and perform tu permiso, proper funeral nosotros rites. llevaremos el cuerpo para hacer todos los rituales del funeral. The jewel of twice born, Lord Gaurasundara, Al escuchar esto, broke down el and Señor began to weep Gaura Sundar on the spot. empezó a llorar y habló sobre este punto. Lord Gauranga El señor Gauranga was so affected, estaba tan afectado great qualities of his devotee Srivas Pandit, por las grandes cualidades de su devoto Srivas Pandit, By the great qualities of his devotee Srivas Pandit, cried que el Señor lloró piteously in appreciation of his devotee's Él welfare. lloró en apreciación por el amor de sus devotos hacia Él. শুনি শ্রীবাসের অতি অদ্ভুত কথন গোবিন্দ গোবিন্দ প্রভু করে না স্মরণ on hearing of
hearing the wonderful qualities of Srivas Pandit, Hearing Al the escuchar wonderful acerca de las qualities of maravillosas Srivas cualidades de Srivas Pandit, the Lord began to chant the name Govinda Govinda, el Señor empezó a cantar los nombres de Govinda, Govinda, remembering the Lord. recordando al Señor. শ্রীবাসের ন্যায় ভক্ত সঙ্গ ত্যাগে প্রভুর অনিচ্ছা। প্রভু বলে হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে, এত বলি মহাপ্রভু লাগিলা কান্দিতে। Lord Gauranga Mahaprabhu said, El Señor Gauranga "How Mahaprabhu can I dijo, give up ¿cómo es posible? association?" Lord Gauranga Mahaprabhu said, how can I give up such association? ¿Cómo puedo yo abandonar Saying this, esta asociación? three words. Al decir estas tres Gauranga palabras, Mahaprabhu el Señor Gauranga began Mahaprabhu to cry. empezó a Saying llorar. these words, Gauranga Mahaprabhu began to cry. Since Lord Gauranga, according to the prediction, he'll be 24 years as a Vyasta, De acuerdo a la 24 years as a predicción, sannyasi. el Señor Yes, Lord Gauranga according to the prediction, will be 24 viviría years as 24 años como 24 grihastra years as a sannyasi. y 24 años como As a sannyasi. sannyasi, Y como he has to sannyasi, leave él tenía Navadvip, que irse de Navadvip go elsewhere. y As a irse a otro sannyasi, lugar. You should leave Navadvip and go elsewhere. So he was thinking, Entonces él How estaba can I give pensando, ¿cómo such voy, loving association cómo voy yo a with Srivas abandonar Pandit. So he esta was thinking, how can I asociación give up tan dulce, such a la loving asociación con association Srivas with Pandit? And he began to cry. And began to Entonces cry. ahí él empezó a llorar. প্রভু বলে হেন সঙ্গ পুত্র শোক না জানিল যে মহার প্রেমে, হেন সব সঙ্গময় ছাড়িব কেমনে। How will I give up the transcendental association How will I give ¿Cómo up the transcendental yo voy a association dejar Wow. esta asociación for other love for trascendental me does not lament the loss of his son? of one who does not lament out of love for me? de aquel que no se lamenta la muerte de su hijo por su amor hacia mí? It didn't translate right. I read that. Srivas, he has so much love for Lord Chaitanya, Entonces Srivas, que tenía Claro. tanto amor por el Señor Chaitanya, he didn't lament for his own son. pero él no se lamentó por su propio hijo, He por la had love muerte. for Lord Chaitanya that he did not lament for his son. So Él tenía much tanto amor por el So Señor much love for Chaitanya Lord Chaitanya that que he él did no not se lament for his son. lamentó por la muerte de su hijo. this impressed Entonces esto Lord impresionó al Gauranga señor Gauranga, so much. de- So this impressed lo impresionó Lord Gauranga muchísimo. so much. And he was thinking Y él estaba How can I give pensando, such a wonderful ¿cómo yo voy a loving poder association. abandonar So he was thinking, esa how can I give up maravillosa such a y wonderful, loving amorosa association? asociación?
Householders become disturbed with lamentation when a calamity occurs in their family. Las Even familias the lamentation se arising perturban out of a cuando householder's separation pierden from his most a alguien beloved querido. child could not bewilder Srivasa, Sin because embargo, he was la in the pérdida de su association hijo of the Supreme no Lord. podía perturbar Therefore, a Srivas the porque devotees él of the estaba Lord en la are asociación not con el Señor considered Supremo. products Y es of por esa matter razón que los devotos del Señor or counted among ordinary people. no, There is no a los devotos del possibility Señor no se los for ve one como who is personas totally ordinarias. intoxicated with love for Krishna to have love for objects not related No to es Krishna. normal On seeing the unique example of love al ver este exhibited by ejemplo Srivas único Pandita, del amor de the Srivas foremost of Lord Pandit Gaurasundara's friend in Navadvipa, the Lord por el had Señor no desire Gaurasundar. to leave his association El Señor and Gaurasundar go no anywhere tenía else. deseo de dejar su asociación e irse a ninguna otra parte. কেমনে এসবে ছাড়িয়া যাইব পরাণ বিকল হয় সে কথা শুনিয়া ভকতি বিনোদ মনেতে পাইল ভয় Crying and crying, the Lord Llorando y thought llorando, within himself, el how Señor could I possibly abandon dijo, such loving ¿cómo yo puedo servitors dejar and go y abandonar elsewhere a by este taking sannyasa? devoto e If irme I y were tomar to do so, sannyasi? my heart would Si certainly yo split. hago eso, Hearing this mi type of corazón talk, ciertamente Bhakti va a Vinod's llorar mind became al escuchar somewhat este fearful. tipo de conversaciones. eh, Lord Chaitanya knew that el Señor Chaitanya Lord sabía Chaitanya knew that he would take sannyas, que él iba a tomar sannyas, but he was thinking, pero él estaba how can I pensando, leave ¿cómo puedo yo irme y dejar esta asociación tan dulce, tan amorosa? This is causing him great distress. Y entonces esto está causándole una gran ansiedad. এত বলি মহাপ্রভু কান্দেন নির্ভর ত্যাগ বাক্য শুনি সবে চিন্তেন অন্তর After speaking in this way, Y después de hablar de esta manera, el señor Gauranga Mahaprabhu, he cried él lloró profusely. profusamente. Mahaprabhu, he cried profusely. And the others heard Y cuando Lord los Chaitanya otros, speaking about escucharon al señor On the Chaitanya, other side, Lord Chaitanya speaking about renunciation. al señor Chaitanya hablar de la renunciación, he became very thoughtful. todos los Others demás became very thoughtful. se volvieron muy pensativos. Previously, known in Navadvip, but think that Lord Chaitanya would be loving mother, loving wife, and all the devotees. Previamente, en Navadvip, People could not think Lord las personas no pensarían que el señor Chaitanya dejaría a su amada madre y a su esposa. But now, Pero ahora, Lord Gauranga, el señor Gauranga, he was mentioning él ya lo estaba mencionando, He was mentioning how could he live estaba hablando such a loving devotee de cómo él podría irse y dejar a un devoto tan amoroso como Srivas. This was the first Entonces, estas eran como las primeras pistas que los that he devotos might take tenían sannyas. So this de was que the él first quizás thing tomaría that the devotee sannyas. had, that he might take sannyas.
নাহি জানি কি প্রমাদ পরয়ে কখন অন্য হন্যে চিন্তয়ে সকল ভক্তগণ। They didn't know the different devotees, they were discussing among themselves. The different devotees. Los diferentes devotos estaban hablando entre but ellos, they could not understand pero ellos no podían when entender such a calamity would happen. But they could not understand when such a calamity would happen. pero ellos no podían entender cuándo había ocurrido esta calamidad. And this was the first that they came about and taking sannyas, and not sure they're hoping that it might happen long from now. This was the first hint about Entonces him esto taking era sannyas como and la primera pista de que el Señor iba a tomar sannyasi, Now, y ellos that would happen long for now. y ellos esperaban que eso pasaría después de mucho tiempo. গার্হস্থ ছাড়িয়া প্রভু করিবে সন্ন্যাস, তবে ধনী করি কান্দে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস। giving off his the they concluded that he would give up his house of life, and the Lord Gauranga would give up his house of life. They could predict Entonces that ellos podían concluir de que el Señor Goranga dejaría su Take vida sannyas. eh, take sannyas. su vida de hogar y tomaría así sannyasi. Therefore, therefore, he cried loudly and gave a sign. Therefore he cried loudly and gave sign. Y por eso él empezó a llorar fuertemente. And they were Bhaktivinoda Thakur, Bhaktivinoda Thakur, he was writing poetry of this pastime. él estaba escribiendo poesía de este pasatiempo. And he was deeply moved Y él estaba by the profundamente movido expressions of Lord por las Chaitanya expresiones And he was del Señor deeply Chaitanya moved Mahaprabhu. by the expressions of Lord Chaitanya Mahaprabhu. What that? Huh? So
Son las 8:40. Huh? 14. So, you can see how Entonces podemos ver Gauranga cómo el señor Gauranga Mahaprabhu had deeply moved estaba by the love of his profundamente devotees. movido por el amor de su devoto. Lord Gauranga Mahaprabhu was deeply moved by the love of his devotee. He says in Bhagavad Gita that He says in the Bhagavad Gita Él lo that dice, he él lo dice en el Bhagavad Gita reciprocates que el with Señor his devotees. reciproca love. con sus that he reciprocates with his devotees' love. con el amor de sus devotos. But Srivas Thakur had such love But Srivas Thakur had such love. Pero Srivas Thakur tenía tanto amor Lord Gauranga was moved by his love. that even Lord Gauranga was moved by his love. Normally, Grihastas had lament with any misfortune in their house. Normally, the Normalmente los grijastas se lamentan cuando hay alguna fortune of their house. mala fortuna, cuando pasa algo malo en sus casas. Such love for Lord Chaitanya. But Srivas Pandit had such Pero love for Srivas Lord Pandit Chaitanya tenía tanto amor por el Señor Chaitanya The son's death. that he did not lament for que él his no se son's podía death. lamentar por la muerte All de he su was hijo, simply worrying sino que más bien él estaba Lord preocupado por Chaitanya's kirtan with el Jesus. kirtan, porque el kirtan del Señor Chaitanya se podía perturbar, interrumpir. He Y wouldn't mind el Señor Chaitanya, if Srivas had informed that his son had died. Lord Chaitanya, he won't mind if Srivas el is Señor informed Chaitanya, that his son had a él no died. le hubiese preocupado, no le hubiera This is a normal thing. importado que Srivas le hubiera contado acerca de la muerte de su hijo. Esto es lo normal. Srivas was so Pero Srivas era exceptional tan excepcional He didn't inform the Lord, que no le informó al Señor, being afraid that he would disturb the Lord's porque él tenía ecstasy. temor de afraid que that eso he could disturb the pudiera Lord's ecstasy. perturbar el éxtasis del Señor. So, such love is not visible normally. So such love is Entonces not ese visible amor normally. no And that was very impressive es, to Lord Chaitanya Mahaprabhu. That was very no se ve impressive to siempre, Lord y eso Chaitanya era algo muy Mahaprabhu. impresionante para el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Any questions? ¿Preguntas? Any questions? Dear Guru Maharaj, please accept my respectful obeisances. I heard Srivas Pandita is the embodiment of a devotee of Krishna. Yo escuché que Could you Srivas tell Pandit us es more la about him? corporación de un devoto de Krishna. Por favor, ¿usted nos puede hablar más de eso? Entendemos que él siempre estaba con el Señor Chaitanya. ¿Quién es él en los pasatiempos del Señor Krishna? Su hija espiritual Lotapalika Devidasi de Rusia. Srivas Pandit Srivas Pandit is Narada Muni es Narada Muni Is Narada Muni in Krishna Tanistana. in
Krishna's en pastime. los pasatiempos de Krishna. You can see that he has exceptional qualities of devotion. Y podemos See ver that que él he has tenía exceptional qualities of cualidades devotion. excepcionales de devoción. And Panchatattva Mantra we say, Y, Srivas Adi Gaurabhaktavinda, Srivas and all the other y en el Panchatattva mantra nosotros decimos Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda, Srivas y todos los devotos del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Srivas is the chief Y Srivas es So el Srivas is the chief Es el- devotee. devoto so many devotees of Lord ah, Gauranga. There are so many devotees of Lord Gauranga. principal. Y hay tantos devotos del Señor Gauranga, pero el principal, Is Srivas Pandit. el jefe es Srivas Pandit. There are so many devotees. Y hay tantos devotos del Señor. Some of them are mentioned in the Chaitanya Charitamrita Sometimes mentioned in the Chaitanya Charitamrita, and the Adi Lila. in the Adi Leela. Thank you, Lokapalika, Thank you, Lokapalika, Devidasa. Devi Dasi. Dear Guru Maharaj, please accept my respectful obeisances. Are insects and animals that die during kirtan get liberation from material bondage? A los insectos y animales que escuchan el kirtan y mueren, ellos obtienen la liberación. By a devotee while chanting the holy name. And what could be the reaction to the devotee? Your insignificant servant, Achintya Nitai Das. Well, Prabhupada would scold the devotees in Calcutta. So, well, Prabhupada scolded the devotees in Calcutta Bueno, Srila Prabhupada le dijo a los devotos Blue velvet en Calcuta, for placing a dark blue velvet curtain diciéndole que use which una, attracted many mosquitoes. which attracted many mosquitoes. les dijo que colocaran una cortina de velvet Then the azul que devotees atrae killed the muchos mosquitos. Y entonces los devotos estaban matando los mosquitos. Attracting them and then you're killing them. Y So Prabhupada Prabhupada said that les you are dijo, attracting them ustedes and primero lo killing them. atraen y después los matan. So you should put some other curtain. So that you should put Entonces some other mejor es curtain que ustedes pongan Not otra attract cortina so many mosquitoes. which would not attract so para many que no mosquitoes. atraigan a tantos mosquitos. If we mosquito biting us and they kill it in self-defense, Y si quizás un mosquito nos pica, nosotros podemos matarlos If the porque mosquito es is biting us, autodefensa. then we kill it for self-defense. we should avoid just killing mosquitoes. We should avoid just killing mosquitoes. Pero deberíamos evitar el matar mosquitos. Although we have the Duna or the fragrances burnt in his room and then the windows open and the mosquitoes would fly out. Prabhupada would have the gunas or the frankincense burning in the room. Prabhupada quemaba el frankincense en su habitación Open the window and they fly out. y para espantar a los mosquitos él abría la ventana, quemaba el incienso frank y así los mosquitos se iban. Haridas Thakur said that Haridas Thakur if we dijo loudly chant que si cantamos insects en voz alta and los reap the insectos y las benefit, ratas, carry the holy name. Haridas Thakur says that if we loudly chant the insects, the plants will reap the benefit. que los insectos y las plantas van a tener el beneficio. There was someone who they took an regression to his previous life. There was someone who took regression to his Había una previous persona que life. una vez se hizo una regresión He said y en his su previous vida life, previa He was le a dijeron, He said that in his previous life he was a butterfly. le dijeron que él había sido una mariposa en su vida previa. There was a statue, and some fruit in front of the statue.
we went to some place, there was a statue and there was a fruit in front of the statue. Y él había estado adelante de una estatua donde había Landed on the fruit una fruta. to eat the fruit. Y él fue a la fruta para comer. And fruit, someone came out. Y alguien salió en ese momento y lo mató. And that's life, he was not human being. In the next life, he was a human Y en su siguiente vida él fue un cuerpo humano. So, in this case, it seemed that he was En este giving caso a fruit offering parecía Deity of Krishna. que él había comido una ofrenda de fruta que se le había dado al Señor Krishna. Deity, someone else. We don't know whether it was Krishna's deity or someone. No estamos seguros si era una deidad de Krishna o de otra deidad. Question. Please accept our respectful obeisances at your lotus feet, dearest Guru Maharaj. When praying for our spiritual master, Cuando we are oramos desperate to have their association. por el maestro And espiritual, when we pray for their stay here, we can't really say from the heart the phrase if Krishna desires, because that means if we are okay to accept even if the Lord desires otherwise. Is it due to my deep-rooted bodily concept of life? Please help me to be sincere in my prayers. Your insignificant servant, Lalitangi Radha Devi. dice que cuando oramos por el maestro espiritual estamos desesperados de tener su asociación y cuando oramos para que se queden aquí, yo realmente no puedo decir que oro desde el corazón que si Krishna desea, porque eso significa que estamos bien, tenemos que aceptar lo que Krishna desea. Entonces, nosotros queremos Some kind of business deal. We want to do our devotion to Krishna as some kind of business deal. no queremos que nuestra devoción a Krishna sea como algún tipo de negocio. I do worship you, you satisfy my. Yo te adoro si tú me satisface mis deseos. Then, Pero even if it's si not what Krishna we want, quiere algo, we accept it that If he Krishna, knows best. if Krishna wants something and we know that si Krishna quiere We want algo something else. and we want y nosotros something queremos otra cosa, something else, then But we know that nosotros Krishna tenemos knows que best. saber que Krishna we know sabe that mejor. Krishna knows best. Therefore, Y es por eso we say, so please you. que So siempre we say that oramos it is de so please si a usted le complace, si al Señor le complace. Dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All the devotees from the spiritual world, Yashoda, Nanda Maharaja, etc., were Nitya Siddhas who appeared in Gaura Leela. Todos los But devotos Srivas had del mundo wives espiritual and children in aparecieron en Gaura Lila. How do we understand this? Gita Varadarajan. Todos los devotos del mundo espiritual aparecieron, Yasoda, Nanda Maharaj, todos eran Nityasidas que aparecieron también en el Gaura Lila, pero Srivas tenía una esposa y hijos en el Gaura Lila. Pero ¿cómo entendemos esto? Came in Lalila, she's not different from Devaki or Yasoda. Sachimata, Mata, who came in Gaura Leela, ella is vino not different from en el Gaura Devaki Lila or y no es Yasoda. diferente de Devaki o de Yasoda. Srivas's wife was Malini, Similarly, Srivas' De la misma wife manera, was la Malini. esposa de Srivas era Malini. and she was a great devotee of Lord Nityananda. Y ella era And she una was a gran great devotee devota of Lord del Señor Nityananda. Nityananda. So what's difficult to understand this? So it's difficult to understand. Entonces what's es the un difficult poco- to understand this? No, entonces, ¿qué es lo difícil de entender? Sometimes the Lord would, sometimes the Lord's devotees come in different A veces los devotos del Señor roles in the vienen pastime of the Lord. Sometimes the Lord's different devotees come in different roles in the pastimes of the Lord. los diferentes devotos del Señor toman diferentes roles en los diferentes pasatiempos del Señor. Srivas had a wife and children,
Y es Like that, Srivas had por eso, wife bueno, and children, que Srivas tenía una esposa y hijos, although he was a grihasta, but although he was a pero grihastha, aunque él era un grihasta, more love for Lord Gauranga. he had él more tenía love for más Lord amor Gauranga. que el señor por el señor Goranga. All right, thank you very much. Ok, muchas gracias a todos los devotos. Now we have Ahora Mahabharata. viene Mahabaraja Das Now we have Mahavaraha Das. con los anuncios de las donaciones de Bhagavad Gitas y de donaciones de Lakshmi para los diferentes programas. So today we have Ram Bhakta Hanuman Das from Andhra Pradesh. Ram Bhaktan Hanuman Das 30 Bhagavad Gita. patrocinó 30 Bhagavad Gitas el día de hoy. Let's give all blessings. Por favor, todos démosle bendiciones a Ram Bhakta Hanuman Das, llamando Goranga. So, by contacting Guru Maharaj virtual table, so he's in receipt of Sri Prahlad Narasimha Puja in the next morning. Let's all pray for spiritual well-being together. Everyone. Ok, se desconectó. Muchas gracias, devotos. Nos vemos mañana. Haribol.